El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio. De acuerdo a diferentes estudios realizados, durante el tránsito migratorio las mujeres son más vulnerables a la violencia, sobre todo la que se manifiesta como abuso sexual. Aunque no es solo durante el trayecto hacia el país vecino cuando se ven expuestas a ello, la violencia suele estar presente y forma parte de su cotidianidad, tanto en sus comunidades de origen como durante su permanencia en el país de destino. A los efectos de contar con una descripción general de las condiciones materiales de existencia de las mujeres venezolanas migrantes, resulta importante recabar información sobre su situación económica, nivel de ingresos, inserción laboral, titularidad de planes sociales, nivel educativo y condiciones de vivienda. Esto no solo brindará un perfil general de la población bajo diagnóstico, sino que constituye una información clave para valorar la autonomía o dependencia económica de estas mujeres. Resulta fundamental que las autoridades presten especial atención a las percepciones de las propias mujeres afectadas por situaciones de violencia. Cuenten con protocolos de actuación que enmarquen, orienten y faciliten sus funciones desde una mirada interseccional. Conozcan las instituciones que intervienen en los circuitos de atención a las mujeres en situación de violencia. Y finalmente, realicen capacitaciones en servicio que fortalezcan los saberes y experiencias de los equipos en relación a la migración desde una perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, yo soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. Y esperemos que en otra temporada más también. Bueno, el tema de hoy es un tema que hemos venido tratando en diversos episodios de este año en el podcast porque, bueno, vamos, es un tema del que es necesario hablar, del que es necesario mantener en agenda, del cual es necesario reflexionar en diversas aristas. ¿De qué tema estamos hablando hoy? La migración venezolana. La migración venezolana es algo con los que nos topamos día a día y no siempre sabemos cómo reaccionar. O sea, el otro día veía noticias y escuchaba, ¿no? Sí, que han habido 3 personas que han participado en un asalto, ¿no? Uno de ellos es un ciudadano venezolano. Entonces, digamos que la percepción de una parte de la población se queda en este tipo de noticias y otras noticias tipo la deportista venezolana que participó por el Perú en los Panamericanos y ganó una medalla quedan más como una anécdota, lo cual no está bien, ¿no? Pero vamos, ¿qué cosas son las que condicionan que los ciudadanos no estemos más involucrados, más preocupados en ver cuál es el verdadero impacto de la migración venezolana en nuestro país, cómo nos podemos relacionar con ellos, cuáles son las cosas que aportan y cuáles son los problemas que presentan, ¿no? Para hablar de esto hoy día estamos con 2 personas que trabajan mucho el tema de movilidad. Tenemos a Carlos Gibaja, él es director de salud mental del Centro de Atención Psicosocial CAPS. Carlos, bienvenido. Buenos días. Y tenemos a Cecil Bloin, que es una amiga de la casa, es investigadora del IDPUC y especialista en movilidad humana. Cecil, un gusto tenerte aquí otra vez. Pues nada, es muy importante este tema de hablar de la salud mental, de la salud sexual. ¿Por qué? Porque el CAPS ha presentado, no es reciente el informe, pero es un informe muy interesante que pueden encontrar en la web. Vamos a tratar de moverlo también por nuestras redes, tiene 41 páginas, se lee bastante rápido. Un informe que se llama Diagnóstico sobre riesgos psicosociales de violencia de género, trata de personas y explotación sexual. Ustedes dirán, este problema también lo tenemos en el Perú. Por supuesto que lo tenemos en el Perú, lo que no quiere decir que afecte solo a los peruanos. Muchos y muchas, sobre todo muchas migrantes venezolanas también se ven expuestas a este tipo de problemas. Ya hemos hablado antes de los problemas de género, ¿no? que se presentan con el tema de la migración, cómo pueden ser tratadas las mujeres venezolanas como objeto y tal, pero ahora vamos a hablar a partir de data específica, ¿no? Carlos, ¿podríamos empezar hablando de los principales hallazgos del informe, por favor? Sí, claro. Bueno, este informe es un diagnóstico que trata de los riesgos psicosociales de la violencia de género, trata de personas y explotación sexual, que llevamos a cabo con entrevistas individuales y grupales en 5 distritos de Lima y 2 distritos en Tumbes. Uh-huh. Por lo general, han sido pensados para población que está en condición de vulnerabilidad. En Tumbes por ser zona de frontera. Por ser zona de frontera. Y Lima por ser el principal destino. Así es. Okay. Así es.
y principalmente que estuvieran en condiciones de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. Ese era un poco nuestro foco, que pensábamos que era donde mayor cantidad de migrantes se ubican dentro de los segmentos en que ahí se establecen. Y lo que hemos observado es que los perfiles, si bien ambos perfiles son muy similares en términos de violencia de género, trata y explotación laboral, sexual, hay la condición de migrante de la venezolana, porque básicamente ha sido un estudio para mujeres, ¿no? Mujeres peruanas y mujeres venezolanas, y si bien los perfiles son muy parecidos, la condición de migratoria que tienen las venezolanas aumenta los riesgos de manera significativa. Entonces, ya tenemos 3 condiciones ahí que sobrellevan las mujeres venezolanas, que son el hecho de ser mujer, el hecho de ser pobre. En el caso de las venezolanas hay un mayor porcentaje que están en pobreza extrema, y la condición de migrantes, ¿no? ¿Qué hemos encontrado en términos generales? Hemos encontrado que hay violencia física y psicológica, si bien porcentajes muy parecidos. Nos ha llamado mucho la atención el nivel de violencia que se reporta en Tumbes. Por ejemplo, en Lima el nivel de violencia física de venezolanas es el 28%. ¿Quiénes son los causantes? ¿Sus parejas? Sus parejas. En un gran porcentaje son sus parejas. 28%, 33% las peruanas. Violencia psicológica más o menos son parejas, 27% venezolanas, 29% peruanas, en Lima. Y esto se hace muchísimo más marcado en Tumbes, con 41% de mujeres venezolanas golpeadas y 45% de mujeres peruanas que han reportado algún momento de violencia física. Wow. Y violencia psicológica, los porcentajes también siguen siendo muy parecidos, 21% venezolanas, 29% peruanas. Entonces, lo que vemos es que aparentemente hay un estereotipo con la mujer venezolana, en el sentido de que ellas pueden ser más afirmativas, saberse defender mucho mejor con relación a la violencia que se ejercía por las parejas o en general, pero el reporte que estamos viendo con la data dura que estamos observando, eso más bien no se corrobora con la información que hemos obtenido, ¿no? Entonces, más parecería que es un estereotipo y una forma, como conversábamos con Cecilia, de diferenciación entre nosotras, las mujeres venezolanas, somos de determinada manera, ustedes las peruanas son de otra forma, y nosotros no toleramos un poco la violencia, tanto la violencia como ustedes, pero los números no dicen eso. Claro, la data demuestra lo contrario. Es decir, ¿por qué el hecho de ser migrante aumenta la vulnerabilidad de la mujer? Sí, creo que en el informe eso se nota, ¿no? Si bien en general, claro, la cifra y la data dura nos dice que más o menos sufren la misma cantidad. Pero sí hay algunas variaciones también interesantes, como por ejemplo, que nosotros también encontramos en el estudio que publicamos sobre inclusión en el mes de agosto, que es el tema del acoso callejero, por ejemplo. Y eso, y respondo a tu pregunta con esto, se refleja o se explica porque hay también una serie de estereotipos de parte de hombres peruanos y hasta mujeres peruanas sobre cómo son las mujeres venezolanas, y que viene a reforzar el acoso callejero que todas las mujeres que viven en el Perú, diría yo, sufren. Pero claro, si agregas una dimensión de un poco un imaginario colectivo de cómo es esta mujer, ¿no? De que es más atrevida, va a responder, ¿no? Una serie de características, la hipersexualización, etcétera, etcétera, que varios estudios ya han encontrado, hace que ellas son más propensas a sufrir acoso callejero. Y por otro lado, también ellas hablan más del acoso callejero porque lo definen como algo diferente a su país. Es decir, que en Venezuela no ocurre eso. Entonces, claro, nos faltaría mayores estudios, comparar realmente sobre lo que pasa en Venezuela a nivel de violencia de género, porque sabemos que en la región en general hay violencia de género, con sus diferencias. También, si entramos a detalles, como bien lo decía Carlos, hay diferencias entre Lima y Tumbes. Probablemente si vamos a Cusco, Arequipa, también va a haber diferencias, ¿no?
Entonces, yo creo que la condición de migrante agrega una serie de variables que bien ha empezado a plantear Carlos, ¿no? El tema de la pobreza, ¿no? Nosotros lo que encontramos en el estudio es que, a diferencia de los hombres, 40% de las mujeres que nosotros encuestamos ganan menos de 500 soles. Y los hombres aproximadamente un poco menos del 30%. Sí hay una diferencia a tomar en cuenta, ¿no? 28%. ¿Y se desempeñan en labores similares? Sí, más o menos. Hay algunas labores más feminizadas, como la atención a clientes en general, como la labor de mesera, pero el comercio ambulante lo ejercen los dos, digamos. En el estudio encontramos esto y me imagino que también se nota, ¿no? Pero en el estudio, sí, en la encuesta encontramos esto. Entonces, la condición de pobre, el tema de la falta de redes, de contactos acá. Claro, hay grupos ya de personas venezolanas, han viajado con personas, pueden estar con familiares o no, también, ¿no? Hay diferentes casos, obviamente es diverso también el tema de las mujeres, pero sí no conocen, digamos, no conocen la ciudad, no conocen el país, no saben dónde acudir, no tienen redes familiares tampoco muy extensas. Entonces, sí, eso yo creo que eso agrega un tipo de vulnerabilidad, ¿no? Y lo que también quería yo comentarles es que lo que también estamos viendo en el último tiempo, y ya van a salir ahora nuevas cifras de la famosa DTM, de la Organización Internacional para las Migraciones, y ya las mujeres han superado a los hombres como nuevos migrantes, es decir, ahora entran más mujeres al país que hombres, ¿no? Es la primera vez que esta data va a salir, me imagino, en las próximas semanas, ya me la adelantaron. Entonces ya vemos que el perfil también de la migración ha cambiado y muchas de estas mujeres también llegan solas o con hijos, que también eso agrega, ¿no? Y se ve en el estudio muy bien una situación de vulnerabilidad por el tema de cómo trabajar y cuidar a niños y niñas cuando estoy sola. Es imposible, ¿no? Claro, sí. Dependiendo la edad, obviamente, pero igual el colegio difícil. acá no dura hasta todo el día. Hay muchísimas dificultades y eso, claro, eso. Y finalmente creo que eso Carlos lo puede comentar, pero son simplemente, también hay que reflejar los impactos psicosociales de la migración y cómo eso impacta en la vida de las mujeres y obviamente tiene relación con la violencia que pueden sufrir, ¿no? Eso creo que Carlos lo Así es. Uno de los datos del diagnóstico también es ver los niveles de ansiedad y depresión que se han observado tanto en población de mujeres como... O sea, cuando una persona está bajo, digamos, el condicionamiento de una depresión o síntomas de ansiedad, pues hay una serie de dificultades para el funcionamiento psicosocial de las personas. O sea, tienes menos ganas de trabajar, estás irritable, te peleas con las personas, o te quedas en tu casa, aun cuando sabes que no tienes cómo sostenerte. Entonces, vemos altísimos en ambas poblaciones niveles de ansiedad y depresión. Vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de ese tema. Y bueno, estamos de vuelta. Carlos nos estaba explicando que hay un gran porcentaje de la población migrante que presenta problemas de salud mental. Ahora tengo una gran duda, ¿no? Si nosotros los peruanos tenemos problemas para poder acceder a una atención adecuada para el tema de salud mental, siendo migrante este problema pues es mayor, ¿no? Entonces no sé si de repente por la cantidad de migración o por la situación especial de migración venezolana, o sea, digamos, estamos hablando de una migración masiva, a los países a los que llegan ya hay otros venezolanos, ¿no? No sé si de repente se ha armado o tienes conocimiento de alguna suerte como de red de contención para las personas que tienen problemas de salud mental. ¿Cómo lo has encontrado y cómo se ha ido trabajando? Bueno, como decía, los porcentajes son muy altos, porque si estamos pensando que
la prevalencia de depresión y ansiedad es alrededor de un 6%, 6.5 o 6.7. En la población que nosotros hemos observado, los síntomas, por ejemplo, de venezolanas de ansiedad están sobre el 40%. Wow. Y de depresión del 47%. Son altísimos. Y bueno, las mujeres peruanas no se quedan atrás, 31% en ansiedad las mujeres, 43% en depresión. O sea que es un grupo altamente vulnerable para procesos de ansiedad y depresión muy intensos, que son, entre otras cosas, muy desgastantes en términos de relaciones interpersonales, en términos de actividad laboral, en diferentes cosas te va afectando este tipo de cosas. Bueno, las mujeres en condición de pobreza en el Perú tienen acceso, entre comillas, universal, que sería el SIS, ¿no? Que tiene sus limitaciones, pero por lo menos han habido algunos avances en ese sentido. Las mujeres venezolanas no. O sea, salvo aquellas que pudieran tener alguna condición de refugiadas, ¿no? ¿Que las hay? Es un grupo muy pequeño. Eso es el último tema que agrega para mí también al estrés y a toda esta condición y también al acceso, que el problema de la documentación, que eso es parte también de la angustia y el estrés, ¿no? Y cada vez es mayor la vulnerabilidad, ¿no? Sí. Entonces, claro, dice Carlos que si eres reconocido como refugiado ya puedes tener el carnet de extranjería y podrías quizás acceder al SIS. Sí. Tampoco, hay que recordarse que el SIS no es automático. Mucha gente maneja esta información, pero es totalmente falsa para nadie. De hecho, es muy complicado solamente para algunos grupos, que eso sí se aplica sin ningún inconveniente a mujeres embarazadas de cualquiera su nacionalidad y a menores de 5 años. Pero el resto de la población no tiene un acceso automático. Tiene que mostrar una serie de criterios para que puedan ser aceptados. De extrema pobreza, de hecho. Y básicamente de extrema pobreza. Entonces, ni siquiera pobreza, extrema pobreza. Exacto. Entonces, exactamente, ¿no? Si no tenemos esta documentación es muy difícil poder acceder a temas de salud. Y creo que también tu pregunta iba un poco en las deficiencias, ¿no? Que es como, el análisis se puede hacer de, ahí como, es un cajón, ¿no? Que se va abriendo y hay otro cajón y hay otro cajón, ¿no? El primero es el acceso, luego, ¿qué tipo de servicio voy a tener? Es problemático porque hay problemas estructurales de salud mental, de trabajo con la comunidad en general en temas de salud mental en el país, ¿no? Entonces, me imagino además, Carlos, que si hablamos de Tumbes, estamos todavía ante una mayor vulnerabilidad también para el acceso, ¿no? Frente a Lima. Entonces, es muy complejo, ¿no? Pero creo que lo que también hace el estudio es que ya puntualiza, ¿no? Ya dice que eso existe, ¿no? Y el hecho de emigrar realmente sí tiene un impacto muy fuerte, insisto, tiene este impacto tanto en mujeres peruanas como mujeres venezolanas, porque muchas de las mujeres están enfrentando todo solas. No hay la pareja al lado, están solas con todas las responsabilidades, con salir adelante, y eso es un estrés creo que muy difícil de sobrellevar, ¿no? O sea, qué pena que lleguen a un país como el nuestro, en el que el tema de salud mental se ve como, ay, estás deprimido, vamos, ánimo, levántate que tienes que trabajar por tus hijos. Sí, todavía hay ese prejuicio, sí. Y es más, he escuchado alguna vez cuando se ha mencionado el tema de la salud mental en migrantes venezolanos específicamente, dice, ay, pero ya están viniendo a trabajar, o sea, como si fuera tan fácil, ¿no? O sea, el hecho primero es el hecho del desarraigo y luego es el hecho de enfrentarte a una sociedad que no te termina de acoger y además no te presenta las condiciones para que te puedas desarrollar adecuadamente. Sí, era lo que quería mencionar también, el hecho de que no es que están partiendo de cero, sino que ya vienen muchas de estas personas con procesos altamente frustrantes en sus propios países, en Venezuela, por las dificultades económicas que hay, las amenazas, la situación social tan tremenda. Entonces, son personas que han tenido que dejar lo conocido, sus familiares, aquel terreno en el cual han surgido y vivido toda su vida, y han tenido que dejar todas esas coordenadas de vida en sus proyectos, y han tenido que venir a un país completamente... Tenemos felizmente en Latinoamérica la posibilidad del idioma, que ayuda mucho, y ciertas costumbres que son quizá transversales a todos los países latinos, pero igualmente es ajeno. Claro. Entonces, esa otredad de llegar a una población que tiene otros códigos, ¿no?
que tiene otras formas de funcionamiento, hace que estas cosas se acentúen. Pero hay otros dos problemas de los que se habla en el estudio, ¿no? Que es la trata de personas y la explotación sexual, que esto sí lo hemos hablado antes con Cecilia, el tema de la migración se presta mucho para el desarrollo de estas dos situaciones. Uniría un poco a lo que comentabas del trabajo y el acceso al trabajo, ¿no? Lo que nosotros hemos visto, que se ve también en ambos estudios, creo, es un acceso cada vez más precario y difícil, ¿no? Nuevamente ahí es un poco diferente lo que hablábamos hace 2 años, ¿no? Era una población más masculina, mayor capacitada, mayormente profesional. No es que tienen una inserción fácil, no estoy diciendo esto, pero creo que estamos también en un panorama todavía más difícil. Si podría haber, hace 2 años. Sí. Y hace 2 años, y creo que lo que viene también es todavía más difícil, y ahí retomo mi tema de la documentación, que ahora las personas que están en situación irregular, lamentablemente, no hay solución. Entonces, eso impide definitivamente una inserción laboral que pueda ser formal, ¿no? Igual, estar en situación regular no garantiza una inserción informal, no inserción formal, pero bueno, es un elemento más, ¿no? Entonces, los riesgos frente a la explotación y la trata son claros en el sentido de que estamos frente a una población que necesita absolutamente recursos para sobrevivir, que tiene una necesidad, creo que eso es muy importante, urgente, por lo que acaba de decir Carlos, ¿no? Han dejado a un país, han dejado a familiares y necesitan ayudar a estos familiares, ¿no? Eso no hay ni una persona venezolana que no busca ayudar, que no busca mandar remesas, y para esto hay que recursarse, ¿no? Hay que encontrar recursos económicos y también, obviamente, para sobrevivir en la ciudad, ¿no? Que es difícil, que igual es una ciudad donde ellos tienen que vivir en las zonas más pauperizadas para también tener accesos más baratos, porque también es una ciudad muy desigual, ¿no? Entonces eso crea una serie de complejidades también a la hora de buscar trabajo, ¿no? Y lo que vemos es que el trabajo ahora es un trabajo, bueno, en el estudio nosotros encontramos que casi la mitad de los encuestados trabajaban, solo es un estudio de Lima, ojo, trabajaban en la calle, ambulantes. En la ambulantes en la calle, igual se corrobora con nosotros. Y en Tumbes me imagino que también puede ser algo más exactamente, ¿no? Entonces, eso también hay trabajos de informalidad en algunos sitios donde es probable que haya situación de explotación, o ya lo sabemos, digo, por ejemplo, Gamarra, grandes lugares, grandes mercados, todo el tema también agropecuario en algunas zonas del país, digamos, hay muchos riesgos vinculados a la trata que no nacen con la migración, sino que ya están en el Perú, ¿no? No nos olvidemos también del tema del trabajo doméstico, hay que estar mirando esto, qué está pasando en las casas también, ¿no? Entonces, sí hay muchos riesgos, y creo ahí, Carlos, que ustedes también habían encontrado algunos elementos sobre también temas de explotación sexual y laboral. Creo que ambos temas están visibles en el informe, ¿no? Sí, hay un elemento diferencial entre el grupo de mujeres y el grupo de mujeres peruanas y venezolanas. El grupo de mujeres venezolanas, por lo general, está trabajando de manera informal. Y el grupo de mujeres que nosotros tuvimos acceso y entrevistamos, la mayoría de ellas eran amas de casa y de alguna forma sostenían sus gastos a través de sus parejas u otros familiares. Entonces, es un elemento importante diferencial, porque en cierto modo la mujer venezolana estaría más expuesta a el acoso en los espacios públicos, particularmente el acoso sexual en la calle. Pero en general lo que hemos observado nosotros es que las mujeres venezolanas estarían, por el estereotipo muchas veces, de la venezolana, en una situación de riesgo de explotación laboral, ¿no? Con avisos engañosos, por ejemplo, como para que de repente las personas empiecen un trabajo y después van mostrándoles que no era necesariamente lo que inicialmente les habían prometido, sino que otra de las formas de explotación es que les retienen los documentos, o sea, cuando llegan, el empleador les pide documentos, se queda con los documentos y les exige que continúen trabajando aún cuando ya quieren irse. Y en parte, si no les da sus documentos. Muchas de ellas tienen temor a denunciar porque o creen que les va a costar dinero, no conocen el sistema, o no les van a hacer caso, o la pueden sacar simplemente porque están en una condición migratoria. Hay descuentos
si se demoraron un poco, le descuentan arbitrariamente el salario. El despido es inmediato si es que realmente no quieren tenerla. O sea, digamos que no están... Su trabajo no se rige pues a las mismas leyes a las que se rigen el peruano, teniendo en cuenta que también hay un gran índice de informalidad laboral acá. O sea, se agrava. Se agrava. Ajá. O sea, está en más riesgo todavía que cualquier mujer peruana que busca un empleo informal o de alguna manera no del todo formalizado. Bueno, Carlos, Cecil, muchísimas gracias por estar con nosotros en este bloque. Como les repito, no es el informe del CAPS es diagnóstico sobre riesgos psicosociales de violencia de género, y el informe del IDEPUC de nuestra casa es estudio sobre perfil socioeconómico de la población venezolana. Vamos a una pausa y regresamos en el siguiente bloque. Muchas gracias. Gracias. El dato IDEPUC. De acuerdo al estudio sobre el perfil socioeconómico de la población venezolana y sus comunidades de acogida en Lima y Tumbes realizado por el IDEPUC, la principal forma de agresión que sufrieron los migrantes venezolanos recayó sobre las mujeres. Las participantes entrevistadas identificaron el acoso callejero y la hipersexualización de sus figuras como uno de los problemas que más les preocupa al momento de transitar por las calles, solicitar trabajo o acceder a servicios de salud. Esto fue el dato IDEPUC. Bueno, estamos entrando al segundo y último bloque del programa de hoy. Estamos en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y hoy día estamos hablando específicamente qué cosas impactan en la vida de las migrantes, de los y las, pero sobre todo las migrantes venezolanas, ¿no? Y para eso en este segundo bloque tenemos a dos personas que trabajan el tema desde distintas aristas. Tenemos a Leda Pérez, es profesora e investigadora del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Política de la Universidad del Pacífico. Leda, muchas gracias por estar con nosotros. Y tenemos a Analí Briceño. Ella es abogada especializada en temas de migración y refugio y dirige la Clínica Jurídica para Migrantes y Refugiados de Encuentros y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Encuentros, la ONG, que es una ONG con la que trabajé hace mucho tiempo también. Les tengo mucho cariño a Encuentros. Fuera de micros hablamos de eso. Pero bueno, aquí en vivo tenemos otras cosas que hablar, ¿no? Estábamos hablando en el bloque anterior de los problemas de ubicación que tenían las personas, sobre todo las mujeres, ¿no? Porque se enfrentaban a temas de acoso sexual, de salud mental, un tema que ni los peruanos tenemos resuelto. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hermanos venezolanos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que nuestro sistema mejore? Pero bueno, ese es un tema, un debate que todavía queda pendiente. En este bloque vamos a hablar un poco vamos a empezar hablando del trabajo que está realizando, la investigación que está realizando Leda Pérez sobre ubicación laboral de las mujeres migrantes. ¿No, Leda? A ver, cuéntanos por dónde está tu investigación. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, lo que debo decir es que no es una investigación solo mía, ¿no? Uh-huh. O sea, yo formo parte de un equipo en la Universidad del Pacífico con varias otras personas que están viendo diferentes aristas, digamos, de la migración venezolana. La parte mía del estudio efectivamente se enfoca en mujeres venezolanas y cómo están llegando al Perú. Y llevamos más o menos casi un año haciendo ese trabajo. Y lo que hemos encontrado es que efectivamente para las mujeres venezolanas que están llegando a tierra peruana, hay, en primer lugar, estamos hablando de una migración sin precedentes, prácticamente si no es ya considerado a nivel de crisis humanitaria, muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que marca la llegada al Perú, tanto para mujeres como hombres? Es esta necesidad inmediata de tener que salir a trabajar. Y lo que estamos encontrando con las mujeres que hemos entrevistado aquí en Lima, hemos entrevistado a mujeres también en Arequipa, es una entrada principalmente al sector informal, que es complicado porque también hemos encontrado que la mayor parte de las mujeres con quienes hemos conversado tienen un mínimo de estudios postsecundarios, es decir,
un mínimo de estudios técnicos, de instituto, y en buena parte también estudios universitarios completos, ¿no? Pero por la misma situación de la migración, de tener que salir rápido, de no poder tener los papeles homologados en orden, etcétera, y la necesidad absolutamente de tener que comenzar a trabajar, vemos que la más rápida entrada es a través del sector informal. Ahí lo que estamos viendo, interesantemente, y aquí sí vemos una distinción particular entre hombres y mujeres, que efectivamente las mujeres están entrando en lo que pudiéramos llamar sectores altamente feminizados, ¿no? Uh-huh. Es decir, trabajo en muchos casos como camareras, meseras en restaurantes. Una de las hipótesis entrando en este trabajo es que era posible que muchas de las mujeres venezolanas que entraran al trabajo doméstico remunerado. Uh-huh. De hecho, es algo que estamos viendo. Es interesante ver eso porque lo que estamos viendo es que buena parte de ellas, no diría que la mayoría, pero una parte significativa de ellas, ha entrado en este trabajo o está actualmente trabajando en ello. Es la minoría que sigue trabajando en ello, entra en el trabajo, pero también no duran mucho en ese trabajo. Es como un paso hacia otra cosa. Y esto en realidad tiene mucho que ver también con las condiciones de trabajo. Algo que ha sido muy difícil es encontrarse con no solo un trabajo informal, que quiere decir que está fuera de los reglamentos, fuera de la luz, de alguna manera invisibilizado, pero trabajo que requiere de muchas horas, muchas veces por encima de 12 horas, sueldos muy bajos y a veces tratos bastante denigrantes, ¿no? Entonces, es una situación bastante complicada, y si le añadimos a esto el factor de género y en particular de mujeres que están trabajando muchas veces en ambientes cerrados, sí preocupa, ¿no? Algunas de las cosas que nos están contando en torno al trato que reciben en un mínimo de muchas horas de trabajo por poca remuneración. Uh-huh. Y en el caso no más negativo, situaciones de maltrato simplemente por discriminación, ¿no? O sea, maltrato psicológico, ¿no? Bueno, Anneli contaba antes de que empecemos el bloque que ellos en la clínica jurídica acompañan muchas de esas situaciones, ¿no? Les dan asesoría legal y acompañamiento, digamos, al tema laboral, pero también al tema de la convivencia cotidiana, ¿no? ¿Cuáles has encontrado en esta, me imagino que sí, ¿no? En este trabajo que realizas, alguna de las cosas que Leda comenta? Sí, efectivamente. Bueno, nuestro trabajo desde la clínica jurídica es básicamente acompañar a la población para que pueda obtener documentación que muchas veces va a llegar a empoderarlas como para que puedan tener un proceso de inserción en esta nueva situación que se encuentran en el país, ¿no? Sabemos que nuestro Estado por lo general no tiende a reconocer fácilmente ni tiende a garantizar derechos de personas que no cuenten con una documentación. En el tema de los venezolanos con el PTP se abrieron muchísimas puertas, pero también nos mostró la debilidad de un sistema que no estaba acostumbrado ni estaba preparado para la recepción de población extranjera, mucho menos en la magnitud que hoy estamos viendo, ¿no? Tenemos casi 1 millón de venezolanos en nuestro territorio que tienen necesidades, que tiene derechos también y que hoy por hoy no están siendo satisfechos. De lo que comenta Lela, podemos encontrar muchas situaciones que vemos cotidianamente, por ejemplo, el tema de la informalidad. No es muy fácil encontrar a población venezolana que haya ingresado a un mercado laboral formal. De hecho, son contados estas situaciones, y en el caso específico de las mujeres podemos encontrar incluso otras situaciones de mayor precariedad. El tema de la hipersexualización de la figura femenina en trabajos específicos, como por ejemplo el de meseras, y no simplemente meseras, sino estas pseudojaladoras que muchas veces se encuentran en
mostrarse o en presentarse al público masculino la puerta de entrada como para poder tener acceso a un trabajo, ¿no? Colocándolas en un sinfín de riesgos, porque evidentemente también somos muy conscientes de que nuestra sociedad es una sociedad altamente machista y que en este tipo de trabajos o en este tipo de actividades, pues ellas también están colocándose en una situación de incertidumbre y de riesgo, ¿no? Y no solamente la situación que nosotros hemos evidenciado de la mujer venezolana se da aquí, sino sobre todo en el tránsito. Los últimos flujos de la población venezolana que hemos nosotros identificado, que son básicamente desde el primer trimestre de este año, entre marzo y lo que va, ha sido un flujo altamente vulnerable, porque ya no encontrábamos a personas que vinieran con todas las necesidades o con todas las posibilidades como para poder empezar un proyecto de vida. Era un desplazamiento forzoso prácticamente, una situación de personas y a la de Dios, y caminando y haciendo un sinfín de esfuerzos para llegar, incluidos también lo que nosotros denominamos el sexo por supervivencia. Muchas de estas mujeres, y es bastante sabido, han tenido que ejercer o buscar recursos a través de la prostitución en el tránsito y aquí también en el destino. Y eso también ha conllevado a otras situaciones de riesgo, como son la trata de personas o el tráfico ilícito de migrantes, que en esta migración no se notaba, no se evidenciaba, pero en los últimos meses sí, y con mayor preocupación en algunos puntos que hemos identificado, que son en Colombia, en Ecuador, e incluso en nuestra frontera, en Tumbes. Nosotros hemos tenido ya alrededor de unos 5 casos de situaciones de trata de personas con fines de explotación sexual. Son casos que estamos acompañando también desde la clínica. Quiero comentar algo a raíz de lo que se ha comentado ahorita, y ahora a raíz de la palabra tránsito, ¿no? Que entiendo que se está utilizando en torno a la trata y el tráfico de personas. Pero hay otro tema también, más allá del espacio laboral, ¿no? Y los tipos de trabajo que se están encontrando en la informalidad, sobre todo en torno a las mujeres con quienes hemos conversado, porque también hemos conversado con hombres un poco para hacer el caso comparativo en torno a dónde se están ubicando los hombres, y puede ser que en algunos casos para los hombres sea más difícil conseguir trabajo de inmediato, justamente porque los trabajos más al alcance son trabajos de mesera, trabajos altamente feminizados y por ende menor pagados, ¿no? Pero lo que hemos encontrado es que a la vez pareciera ser que los hombres pueden entrar a la formalidad más rápido. Para las mujeres les cuesta más tiempo. Eso es un punto. El otro punto, volviendo al tránsito, es que algo que surge vez tras vez en nuestras entrevistas es el temor, la sensación de estar en el espacio público y estar en el tránsito público, en el transporte público, y sentirse como un blanco para la discriminación. Y aquí es lo que llamaríamos una discriminación interseccional, ¿no? Porque hay la discriminación simple y llanamente por ser venezolano, por ser migrante, por estar llegando, por esta percepción de competencia por trabajo, etcétera, pero también hay la discriminación para con las mujeres, porque no solo son venezolanas, pero son mujeres venezolanas, ¿no? Y todo lo que ello implica, y esta noción alta sexualizada de la mujer, en tanto que muchas personas con quienes hemos conversado nos han confesado ni siquiera querer conversar al llegar a un bus, a un transporte público, por no ser identificada, por el temor de qué comentarios pueda suscitar su simple presencia. Entonces es una situación en un mínimo, bastante estrés sobre las personas que están simplemente en su cotidianidad tratando de rehacer sus vidas, ¿no? Y es un choque, con respecto a lo que comentas, es un choque súper forzado
de las características propias del venezolano, porque el venezolano tiende a ser muy comunicador, a ser muy abierto y confiado. Pero justamente a raíz de todas estas situaciones y también a raíz de lo que al conocimiento público estamos viendo, que es un tema de xenofobia bastante marcado, se está también notando este retroceso en el proceso de integración que se estaba teniendo. En un primer momento, y para eso podemos retroceder al 2018, el primer semestre, en el que la población todavía tenía una posibilidad de aceptación bastante alto de la migración venezolana, a este momento, ¿no? En el que básicamente es abrir o prender un canal de televisión y que aparezca una noticia vinculando a un delincuente o a una situación de delincuencia en la que se incrimina a un venezolano. Eso ha generado un retroceso en esta posibilidad de integración de ellos, e incluso como también lo estaba citando, en el tema de apertura. O sea, ya no estamos hablando de venezolanos que vienen a procurar integrarse al nuevo núcleo, al nuevo sector social en el que se encuentra, sino ahora estamos incluso hablando de grupos que se están aislando y que están formando guetos en donde ellos mismos encuentran algún tipo de asociatividad, protegiéndose incluso de la misma población peruana, ¿no? Y eso lo hemos notado muchísimo, porque ya hay varias comunidades armadas aquí en Lima, solamente de población venezolana, y en donde también hay un tema de protección bastante alto de la mujer por todas estas situaciones que estamos viendo, ¿no? Ok, vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando sobre las distintas experiencias migratorias de hombres y mujeres venezolanas. Bueno, estamos de vuelta en el último bloque de Amigos con Derechos, y antes de ir a la pausa prometimos hablar de las distintas experiencias migratorias, ¿no? O sea, la diferencia entre la experiencia migratoria de un hombre y la de una mujer, ¿no? Fuera de micros, Leda nos comentaba que había encontrado en Arequipa, sobre todo, el estudio que en el que ella participa, está realizando entrevistas en Lima y en Arequipa, ¿no? Y en Arequipa sobre todo se ha encontrado como que un alto índice de mujeres temerosas al entorno en el que se desarrollaban. Sí, fue muy interesante estar en Arequipa en comparación a Lima. La sensación, casi 100% de las entrevistadas realmente expresaron sobre todas las cosas un miedo de salir de sus casas, de salir a trabajar. Me acuerdo vividamente de una persona que llegó a la entrevista tan cubierta como era posible, como para que nadie la mirara, ¿no? Y incluso sí, muy fuerte, la sensación de no querer ser visto por temor a lo que eso pueda ocasionar. Creo que en el caso de Arequipa también hay un tema, y no solo en Arequipa, es un tema a nivel nacional, ¿no? Una parte de la realidad con la cual vivimos, que hay ¿no? las redes sociales y que se va comentando en las redes sociales, y creo que por esos días habían habido algunos temas, ¿no? que surgían en las redes sociales que también ocasionaban este miedo, y también la experiencia vivida, porque esto sí es algo que se repite tanto en Lima como en Arequipa, y sospecho que a medida que vayamos avanzando en el estudio en diferentes partes del país a mayor o menor escala, que es esta sensación de ser discriminado simple y llanamente por ser venezolano, y después, como comentaba en el último bloque, también el factor añadido de ser mujer, ¿no? Para las mujeres, hablando de la experiencia en general, o sea, hay una diferenciación importante en torno a su rol para con sus hijos. Obviamente, tanto los padres como las madres estamos preocupados por los hijos, pero generalmente, hasta donde hemos podido apreciar, son las mujeres que están frente al tema de llevar, si hubieran niños chicos, al colegio, y es otro tema que estamos viendo, ¿no? Reporte
de complicaciones o mismas discriminaciones o tensiones con los niños a la hora de llevar al colegio. Hemos tenido diferentes personas hablarnos de ya haber pasado 2 y 3 colegios por la experiencia del niño o la niña en el colegio, desde maltrato del maestro, la maestra o del entorno, ¿no? Entonces, hay un tema ahí que también ya se extiende más allá de la mamá y papá, pero también de cuál es el rol de cada uno en torno a los niños y cómo maneja eso y cómo eso termina siendo un estrés adicional en la experiencia, ¿no? El tema, tanto como de hombres como mujeres, hemos visto, ¿no? El estrés de vivir en esta suerte de puente, ¿no? Que llegas, pero llegas y sigues siendo responsable por lo que dejaste atrás. Muchas veces son niños que se han dejado atrás, muchas veces han transportado a un hijo, dejando a un hijo menor en el cuidado de familia o de abuelos, etcétera. Pero después también estando acá y ser responsable por una serie de otras personas y otros quehaceres. Entonces realmente tanto mujeres como mujeres para hombres, pero diría en el caso de mujeres bastante más estresante en torno al tema de niños. Nuestro trabajo ha tenido un componente también para tratar de evidenciar algunos indicadores de salud mental, de ansiedad, de depresión, y lo que estamos viendo es que esto se está viendo fuertemente a mayor o menor escala en las personas que hemos entrevistado, y sobre todo cuando se trata también de la presencia de hijos pequeños, ¿no? Entonces realmente estamos viendo una situación de alto estrés combinado con la necesidad de trabajar muy rápido en lo que sea, desde el trabajo ambulante hasta el trabajo en casa, trabajo de mesera, de jaladora, lo que sea para sobrevivir, y combinado con una situación de prácticamente una discriminación callejera en diferentes sentidos, con el componente sexualizado también, particularmente para las mujeres a cotidiano. O sea que estamos hablando de una situación bastante estresante. O sea, digamos que, ¿qué le ofrecemos entonces los peruanos a los venezolanos que llegan, ¿no? Porque no hay un tema de educación, no hay un tema de salud, no hay un tema ni siquiera de acogida, no hay un tema de formalidad laboral. O sea, su panorama es súper complicado. ¿Qué les ofrecemos entonces? Bueno, yo creo que lo primero que podemos ofrecer es un cambio de nuestro chip. Tenemos que empezar a entender que ya no solamente somos un país emisor de población migrante, porque también recordemos que eso es una gran verdad. Tenemos muchísimos compatriotas, estamos hablando de 3 millones de nuestros compatriotas que están también en el extranjero en la misma posición que cualquier migrante, ¿no? Entonces, tenemos que entender nosotros como ciudadanos, pero también el Estado, evidentemente, ¿no? Tiene que entender que ya no solamente estamos enviando personas fuera, sino también estamos recepcionando. Y eso conlleva a una responsabilidad y a una toma de decisiones. Una de esas, y como podemos ya evidenciarlo con todas las problemáticas que se ha dicho, falta de acceso a salud, falta de acceso a educación, o por lo menos restricciones o obstáculos, todo el tema de la violencia contra la mujer, todo el tema también de la falta de documentación y oportunidades laborales, tratar de traducirlo en normativas de inclusión, ¿no? De inclusión y sobre todo de adaptación a este nuevo paradigma en el que estamos nosotros encontrándonos. A mí me gusta decirlo muchas veces, 1 millón de personas que tenemos aquí en el país van a estar no solamente para sumar en números, sino también para sumar en capacidades, en posibilidades. Hay que tratar de traducir ese capital en un capital humano que nos pueda a nosotros retribuir lo que en un momento nosotros estamos brindando, que son las aperturas a nuestro país, en una forma ordenada, en una forma pensada y sobre todo en una forma con una visión de hospitalidad, ¿no? No olvidemos que no están viniendo porque quieran, porque les guste. Hay una situación de crisis humanitaria declarada por diferentes organismos internacionales y es desde esa óptica que tenemos que verlo, ¿no? Tenemos que garantizar también el acceso. Comparto plenamente, me parece que está muy bien dicho, y yo añadiría una cosa más, y es que acordémonos que las y los venezolanos
no están llegando al Perú y con su llegada creando una situación laboral precaria. Esa situación laboral precaria existe antes de que esta población llegara. Entonces hay un problema mayor a atender aquí, y es el hecho de que en el Perú se vive una de las tasas de informalidad más altas de América Latina, de que la población en su conjunto, la mayor parte de la población trabaja, de hecho, en la informalidad trabaja jornada muy larga, más allá de cualquier normatividad internacional. Entonces, creo que de alguna manera también la llegada de esta migración abre un poco la cancha, si quiere, para mirar más detenidamente cuál es nuestra situación laboral en general. No están llegando a la informalidad simplemente porque ellos lo crearon, está ahí, y hay dificultad de trabajo formalizado, no solo para ellos, para las y los peruanos. Y acordémonos también que el Perú es un país que tiene una migración interna de hace muchos años, sí, claro, y de personas que están tratando de encontrar su sitio, de encontrar su espacio, de encontrar un trabajo digno. Entonces creo que esto, francamente, veo como una oportunidad de realmente abrir la conversación acerca de qué tipo de sector laboral queremos, cómo vamos moviéndonos en torno a una formalidad. Una de las cosas que sale en las entrevistas, y hemos llevado a cabo también grupos vocales con hombres para hacer la base comparativa, es el hecho de que, como dije al inicio de la entrevista, hay personas aquí que están llegando con títulos universitarios, están llegando médicos, están llegando licenciados y licenciadas en enfermería, que están más que dispuestos a contribuir sus talentos aquí, pero hay puertas que se les cierran, y uno de los temas urgentes que tenemos que poder resolver de una manera práctica es ver cómo es que podemos ayudar a que estas personas que tienen destreza, que pueden aportar a nuestro país, se les permita homologar sus títulos y poder entrar a trabajar correctamente y de una manera que añade al país en el territorio de sus estudios. Entonces eso es una deuda pendiente para ellos y para nosotros. ¿Han tenido esos tipos de casos ustedes en los casos que acompañan en la clínica? Todos los días. No, yo. Todos los días. Todos los días nosotros vemos a población que, por ejemplo, tiene la intención, tiene todo el ánimo de poder aportar a este nuevo espacio, ¿no? A este nuevo país, y como dice Leda, efectivamente hay un sector de esta población que viene con toda una formación, no solamente profesional, sino técnica. Tenemos gente que ha podido ejercer oficios durante 20, durante 30 años, y evidentemente eso también es una forma de capacitación, es un valor agregado, pero que lamentablemente ante la situación, y como bien lo dices, este cierre de puertas, no están pudiendo ejercer como ellos saben que pudieran hacerlo y poder aportar de esa manera, ¿no? Y una consulta, en los estudios o en el trabajo que ustedes realizan cada uno en su espacio, ya para ir cerrando, las conversaciones que han tenido con los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, ¿ellos tienen intención de quedarse aquí? ¿O al ver la situación difícil de repente están pensando en ir a otro país hasta que en su país se solucione? ¿O cómo ven eso? ¿Lo han podido ver? Sí, en mi trabajo yo diría que un indicador importante es la edad de la persona, ¿no? Entonces, a medida que sea más joven, por eso quiero decir persona veinteañera, más chance hay que nos digan que están dispuestos a tratar de irse a otro sitio, e incluso que Perú sea un sitio donde están pasando, porque claramente ha habido alguien que le ayudó, un amigo o amiga peruano, un familiar que vino antes, pero muchos en ese rango de edad piensan tratar de ver otro espacio. A medida que entramos en los 30 y tantos años, mucho más difícil. Y sobre todo si hay niños, ¿no? Claro. Mucho más difícil. O sea, deseo hay en casi 100% de los casos. Quiero regresar a mi país, obviamente, claro. Pero más allá de ello,
frente a la pregunta, ¿te irías a otro sitio? Depende mucho de la edad de la persona y si tiene hijos, y si es una persona por encima de los 30 años con hijos, muy difícil que siquiera exista la energía para decir, me puedo ir a otro sitio. O sea, acabo de pasar por este proceso casi traumático, en algunos casos traumático, me estoy tratando de establecer a mi familia, a mis hijos y volver a moverme. Entonces es muy difícil. Y sobre eso que están comentando, yo sí quisiera hacer notar un nuevo fenómeno que está pasando, y es el tema de familias interculturales. O sea, ya ha habido y estamos teniendo muchísimos casos de niños, niñas nacidas aquí en el país, de padre, madre o ambos venezolanos. Entonces ya no estamos hablando solamente de la migración como tal, sino ya estamos hablando de ese proceso de integración aquí con un anclaje tan fuerte como es el vínculo familiar. O sea, ya estamos hablando de familias plurinacionales que están aquí empezando a constituir un nuevo futuro, ¿no? Entonces, todas esas familias, para empezar, no se van a ir. Por lo general, van a buscar arraigar su situación aquí con las dificultades que nosotros vemos diariamente con los casos, pero también con la posibilidad, y espero yo en algún momento hablar más temas de integración, de interculturalidad, de hospitalidad, bajo ese nuevo contexto, ¿no? Ese contexto de la familia conformada por un bebé peruano y sus padres, su madre o su padre de otra nacionalidad, ¿no? Entonces eso también tenemos que verlo para saber cómo integrarlo en nuestras políticas, en nuestro actuar diario, en el colegio, en la calle, en el nido. Todo eso es un desafío que estamos nosotros empezando a ver. Entonces, sí, pues el tema de la migración venezolana ha hecho evidente muchas precariedades en nuestro país, en nuestro sistema. O sea, como bien han dicho nuestras invitadas, no es que los venezolanos hayan llegado a precarizar el sistema ya era precario. Lo que han hecho es, en muchos casos, hacerlo más evidente. ¿No? Y bueno, nos plantean muchísimos retos. Y de estos retos, bueno, siempre el espacio es breve, pero procuraremos seguir hablando en otros programas. Muchas gracias, Leda, muchas gracias, Anneli, por estar aquí. Y bueno, muchas gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo programa. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana, producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosdela Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzai. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC, además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.